Uno de los rasgos característicos de la vida de San Martín fue su gran caridad con todos. El padre Fernando Aragonés, su compañero enfermero, afirma: «Era tan grande su caridad que no hubo cosa imaginable que no la ejecutase, sirviendo ensangrar y curar a los enfermos, dando limosnas a españoles, indios y negros, porque a todos los quería y amaba con singular amor y caridad. Casó huérfanas, vistió pobres, y a muchos religiosos necesitados les remediaba sus necesidades, así de hábitos como de lo demás que les faltaba, y ninguno llegó a pedirle por Dios que fuese desconsolado. Y algunos hombres ricos le daban dinero para dar limosna por su mano, y a la puerta de la portería esperaban a dicho siervo de Dios, españoles pobres, para que les curase postemas y llagas incurables, envejecidas y rebeldes a las medicinas, y en 4 días que les curaba y ponía manos, les reducía a mejor estado, sanándolas. Lo mismo hacía a los indios y negros a quienes curaba el dicho siervo de Dios, con ardiente celo de caridad y amor de Dios que ardía en su alma. Y en este tiempo hubo una peste en esta ciudad de una enfermedad que llaman alfombrilla o sarampión, en lo cual tuvo este testigo en su enfermería 60 enfermos, los más de ellos mancebos novicios. Esta enfermedad daba crueles calenturas que se subían a la cabeza. El siervo de Dios estuvo sin parar de día y de noche, acudiendo a dichos enfermos con ayudas, defensas cordiales, unturas, llevándoles también a medianoche azúcar, panal de rosa, calabaza y agua para refrescar a dichos enfermos, y a estas horas maravillosamente entraba y salía del noviciado, estando las puertas cerradas y echados los cercos. El mismo testigo señala que a mediodía, a horas de comer, iba el siervo de Dios al refectorio comedor y llevaba una taza y una olla para recoger su comida, y lo demás que sobraba a los religiosos que comían a su lado, y si veía algún pobre a la puerta de dicho refectorio, era notable su inquietud hasta enviarle de comer. Y con no comer el dicho siervo de Dios más que pan y agua, por su mucha abstinencia, quería que todos comiesen muy bien, por su mucha caridad, y acabando de comer, sacaba su olla y su taza llena de comida y se iba a la cocina de la enfermería, donde lo esperaban a aquellas horas pobres españoles, negros e indios enfermos, y hasta perros y gatos, que a aquella hora esperaban el sustento por mano del siervo de Dios. Y antes de repartir, les echaba la bendición diciendo: Dios lo aumente por su infinita misericordia. Y así parece que sucedía que se lo aumentaba Dios por su mano, pues comían todos y llenaban sus ollitas y quedaban todos contentos, hasta los perros y gatos, y en acabando quedaba tan gozoso que decía que no había tal gusto como dar a pobres. Y estando repartiendo la comida a los pobres, cuando parecía que ya se acababa y que no podía alcanzar para 4 o 6 de ellos, por más y más que acudiesen, para todos había, y sobraba para otros que viniesen. Su caridad la desplegaba en primer lugar con sus hermanos religiosos, de quienes era enfermero, con ayuda de algunos ricos que le ayudaban. Llegó a tener en la ropería para los enfermos ropa que se llegó a evaluar en más de 6,000 pesos, de donde vestía a los religiosos pobres que no tenían de dónde les viniese. Y era tanta su caridad que todos los sábados una canasta grande que tenía la cargaba de ropa limpia e iba de celda en celda de los religiosos pobres a dársela para vestirse. Y los lunes volvía de la misma suerte a recoger la que se había quitado, teniendo cada túnica su brevete por la limpieza, y en la celda en que habitaba tenía sus cajones de madera con sus números que correspondía a los dichos brevetes de las túnicas para que no se cambiasen, todo con mucha curiosidad y limpieza, como lo vio este testigo muchas veces. Algunos años antes de que muriese, hizo en la enfermería del convento
más de 80 camisas de lana, las cuales repartía entre los religiosos a fin de que no se las pusiesen de lienzo sino de lana, para que observasen la Constitución que trata de no vestir lienzo, y también para que le diesen las de lienzo para los enfermos de la enfermería. Para ello salió el venerable Fray Martín con grandísima humildad a pedir limosna por las calles de los mercados y otras partes de esta ciudad, y como era tan querido y estimado de las personas más principales, juntó lo que fue bastante para que cada religioso, así maestros, sacerdotes, mozos y novicios, tuviesen 3 túnicas de anascote. Juan Vázquez Parra declara que se ocupaba todos los sábados de la semana en dar 400 pesos a 160 pobres que se repartían de limosna, los cuales buscaba Fray Martín en martes y miércoles que juntaba, porque el jueves y viernes lo que buscaba era aparte para clérigos pobres, porque la limosna que juntaba el sábado se aplicaba a las ánimas del purgatorio, juntándola con la del lunes. La del domingo era poca, la ocupaba en comprar frazadas, mantas para dar a algunos pobres negras y españolas, a unas camisas y a otras frazadas, y a cada una en particular de lo que necesitaba le socorría antes de que se lo pidiesen. Fue un hombre de grandísima caridad. En el oficio de enfermero que ejerció, usaba tanto de ella para con los religiosos enfermos, que además de asistirles con el mayor amor del mundo, le tenían todos los padres por padre y amparo, llamándolo padre de los pobres. El padre Gonzalo García recuerda que en muchas ocasiones vio que en el convento entraban en la enfermería por la portería falsa algunos hombres que los traían heridos y con algunas heridas penetrantes y de muerte, y aplicando un mediano remedio a la herida y haciendo la señal de la Santa Cruz sobre ella, sin otros remedios, dentro de pocos días quedaban sanos y buenos. Muchas veces se iba a la ranchería donde estaban los negros, a quienes llamaba tíos, y en viendo al siervo de Dios, cada uno solía con un achaque, unos de llagas, otros descalabrados y otros con dolores que padecían, y a todos los curaba con una cajita de ungüentos y trapos que llevaba, dejándolos consolados a todos, y les reprendía sus vicios, y a algunos les decía lo que habían hurtado aquel día, y les reñía mucho, y luego se iba a los aposentos de las negras enfermas viejas, y las curaba y consolaba, doliéndose de sus trabajos, todo lo cual era su recreación, su gusto y su deleite. Y no solo se preocupaba de los cuerpos, sino también de sus almas. Fray Francisco de Santa Fe declara que andaba en las haciendas del convento enseñando la doctrina cristiana y la fe de Jesucristo a los negros e indios y gente rústica que asistían en ellas. A la gente rústica, como negros e indios, los procuraba atraer al camino verdadero de la salvación, exhortándolos en Dios a que guardasen sus mandamientos y no le ofendiesen. A todos se encargaba mucho que no ofendiesen a su divina majestad y le amasen sobre todas las cosas y a sus prójimos como a sí mismos, dándoles saludables consejos y procurándoles encaminar el camino verdadero de la salvación. En una oportunidad se preocupó de un holandés antiguo corsario que vivía en la ciudad, se llamaba Esteban y era tenido por cristiano. Se casó y estando para morir en el hospital de San Andrés de esta ciudad y agonizando 3 días con admiración de los que le asistían y veían tanto penar. El último día fue al dicho hospital el siervo de Dios a toda prisa y le dijo al enfermero: «¿Cómo es esto? ¿Estaba sin bautizarse y se quiere morir?». Y así después se averiguó que no estaba bautizado, y le dijo tantas cosas en orden a su conversión, que lo consiguió y le pidió bautizarse. Y el siervo de Dios fue a toda prisa a llamar al cura, a quien hizo que bautizase a aquel enfermo y lo casase, con que luego murió. En muchas ocasiones manifestó su deseo de ser mártir en el Japón. A este respecto, al padre Francisco de Arce manifiesta que oyó decir un religioso de probada virtud que iba al Japón,
los más de los días en espíritu, y que allá se comunicaba con los de aquellas naciones. Fray Francisco de Santa Fe recuerda que en algunas ocasiones oyó este testigo tratar al venerable hermano de los mártires del Japón y que iría de buena gana allá, si le diera licencia, a morir por Dios nuestro Señor y su ley, y se dijo en el convento que de hecho pretendía la dicha licencia para irse a México con el arzobispo don Feliciano de Vega, y de allí irse al Japón al dicho efecto. También era de admirar su caridad con los animales. Cuando iba al gallinero de la enfermería, las gallinas se dejaban tratar por él y le agasajaban, rodeaban y festejaban como reconocidas de su caridad, y si entraba a la caballeriza, las mulas y demás bestias se llegaban amorosas y halagueñas con particulares muestras de gusto. Y esto mismo sucedía con los perros, gatos y demás animales caseros, que mostraban dondequiera que lo veían mucha inquietud en los halagos, dando muestras como podían del gusto que en verle recibían tocándole y lamiéndole la ropa. En una ocasión, habiendo hallado en un muladar una mula para morir, porque le habían quebrado una pierna y estaba muy llagada, que de ninguna manera era de provecho para cosa alguna, la cogió el venerable hermano y la curó y la entablilló, diciéndole: criatura de Dios, sana. Y dentro de pocos días estuvo buena y sana la dicha mula. En otra ocasión, yendo el venerable hermano por la calle a cierta diligencia, encontró un perro que le habían dado una estocada y que tenía las tripas afuera, y doliéndose mucho de él, como lo hacía de otros, lo llevó a su celda y allí lo curó de la misma suerte que si fuese persona racional, y le hizo cama hasta que estuvo bueno, teniendo grande cuidado con él y en su sustento. Estando un día este testigo, Francisco Guerrero, con el venerable hermano, se entró de la calle un perro grande que venía malherido, y haciéndole muchas caricias y halagos, que parecía conocerle, se dolió tanto de él que de inmediato le hizo su cama sobre una piel de carnero en su celda, y allí lo curó como si fuera una persona y con el mismo cuidado, hasta que estuvo bueno, y estando sano, vio este testigo que lo llevó hasta la puerta falsa del convento, y allí le dijo que se fuese donde estaba su amo, y así lo hizo el perro, obedeciendo al siervo de Dios. El padre procurador de la comida tenía un perro viejo y sarnoso con mal olor, y por esta causa lo mandó matar a los negros de la cocina, los cuales lo ejecutaron luego, y sacándolo arrastrando para echarlo en el mulador. Los encontró el siervo de Dios, y reprendiendo la poca caridad con aquel animal, mandó a los negros se lo llevasen a la celda, y encerrándolo el siervo de Dios en ella, se fue al padre procurador y le reprendió por la poca caridad y crueldad que había tenido con el perro, después de haberle servido y acompañado tantos años, 18, dándole tan mal pago. Y después de dicha represión, se fue a su celda y se encerró en ella y resucitó al perro. Al otro día lo sacó sano y bueno a darle de comer a la cocina de la enfermería, y le mandó que no fuese a la despensa, donde estaba el padre procurador su amo. Y el dicho perro, como si fuera capaz de razón, le obedeció y nunca le vieron ir a la despensa, lo cual vio este testigo muchas veces. Pero un día el padre provincial, al ver tantos animales a quienes curaba el siervo de Dios, y pensando que podían traer enfermedades, le ordenó que los echase fuera del convento. Movido a compasión, cogió a todos los que pudo y los llevó a casa de su hermana. Su sobrina Catalina dice: vio este testigo que todos los días, como a horas de las 9 del día, poco más o menos, iba y debajo de la capa del hábito les llevaba el sustento necesario, y luego que entraba en el patio decía en voz alta, hablando con los perros: salgan, que aquí estoy, que tengo que hacer. Y aún no era bien dicho cuando salían infinitos perros que le acercaban todo, y a cada uno de por sí les iba dando de comer lo que les traía, y luego les decía que se fuesen y que no enfadasen en casas ajenas. Y diciéndole la madre de esta testigo, su propia hermana, que para qué le llevaba tantos perros a su casa, que le eran de enfado, porque le ensuciaban la casa, le decía que ya andaba buscando dónde tenerlos,
y hablando con los dichos perros les decía que, en teniendo necesidad, saliesen a la calle, y vio esta testigo muchas veces que desde entonces los dichos perros, cuando querían hacer alguna necesidad, salían a la calle y se volvían a entrar sin dar enfado ni molestia en la casa ni ensuciarla como antes lo hacían. El padre Hernando de Valdés declara que oyó públicamente decir que habiendo tirado un escopetazo a un gallinazo que estaba en el río a espaldas del convento, le hirieron con muchas postas en una pierna y quebrándosela se vino volando a la huerta del convento, donde le vio el siervo de Dios, que de ordinario estaba en ella sembrando hierbas medicinales para curación de los enfermos. Se llegó al gallinazo y lo cogió, y a pesar de ser un animal muy medroso y cobarde, y con toda la mansedumbre, el animal se estuvo quedo como aguardando el socorro del dicho siervo de Dios, el cual le curó la herida, continuando todos los días llevándole de comer a la huerta, donde cuando veía a cualquier otra persona, huía, menos del siervo de Dios, a quien aguardaba como si fuera su padre, y le reconociera el debido agradecimiento. En sus recreaciones que hubo, trajeron al convento unos toros y terneras para que los coristas jugasen con ellos, y estuvieron 4 días sin comer, y sabiéndolo el siervo de Dios se afligió mucho, y en presencia de este testigo, Marcelo de Rivera, cargó a toda prisa botijas de agua y las iba poniendo en la puerta del noviciado, y al día siguiente se publicó el caso en todo el convento. Fue que después de tener mucha agua y hierba que trajo de la caballeriza del convento, se le abrieron las puertas del noviciado a más de medianoche, y metió la dicha agua y hierba y la fue repartiendo a cada uno según la edad que tenían. Y siendo animales tan furiosos, se le domesticaron y amansaron de tan suerte que llegaban al siervo de Dios como a besarle el hábito. Y un religioso llamado Fray Diego de la Fuente le oyó hablar y que decía a los toros: el hermano mayor deje de comer a los menores, y con esto se volvió a salir, y para mayor prueba del caso hallaron las botijas quebradas en que les había dado de beber, por donde conocieron que se le flaquearon las puertas. En otra ocasión trajeron a los novicios unas ternerillas para divertirse, pero eran las mansas que se quejaron de que parecía de palo. Entonces el siervo de Dios les trajo un torillo más vivo. Los 2 primeros días todo fue muy bien, pero al tercero se embraveció, y los novicios le tomaron miedo y ya no querían salir de las celdas, porque el torillo estaba en el patio. Entonces Fray Martín tomó una cañuela de carrizo en la mano y yéndose para el torillo, le dio en las astas, diciendo: yo no le traje aquí para que estorbase el que los religiosos fuesen a alabar a Dios en el coro. Váyase fuera y déjelos cumplir con su obligación. Y obediente el torillo, sin hacer movimiento alguno, salió del patio del noviciado y por los claustros del convento como una oveja. Un día estaba el siervo de Dios afligido al ver el daño que los ratones hacían en la ropa de los enfermos, y cogió un ratón y le dijo: hermano, ¿por qué hace daño con sus compañeros en la ropa de los enfermos? No lo mato, pero vaya y convoque a sus compañeros que se vayan a la huerta, que allí les daré de comer todos los días. Y así fue que de las obras de la enfermería les llevaba todos los días su ración, y permitió nuestro Señor, en premio de su mucha caridad, que no hubiese más ratones en la ropería, como vio este testigo. Pero no solo en la ropería, también en la sacristía del convento había muchos ratones que destruían los ornamentos litúrgicos. El sacristán se quejaba continuamente. Fray Martín llevó de la enfermería una canasta y entrándose con el sacristán en la pieza de la oficina que sirve para guardar los ornamentos de la sacristía, puso en medio de ella la canasta y con voces mansas, autorizadas y llenas de confianza dijo: ea, hermanos ratones, todos se vayan recogiendo en esta canasta, que no es razón de que estén echando a perder los ornamentos que sirven al culto divino y empobrezcan la religión y la sacristía. Y a la voz del siervo de Dios, luego se recogieron los ratones dentro de la canasta, a vista de algunos religiosos que se hallaron presentes, y los llevó cargados en la canasta a la huerta, prometiéndoles que los llevaría el sustento necesario a ella. Fernando Aragones dice: parece que los animales le obedecían por particular privilegio,
Hubo un suceso prodigioso que este testigo vio, y fue el caso que debajo del sótano que está debajo de la enfermería del convento parieron una perra y una gata, y pareciéndole al siervo de Dios que podrían morirse de hambre madres e hijos, cuidaba todos los días de llevarles un plato de sopa, y mientras comían les decía: coman y callen y no riñan. Y sucedió que un día salió un ratón a querer comer en el dicho plato, y viéndole el siervo de Dios le dijo: hermano, no inquiete a los chiquillos, y si quiere comer, meta gorra y coma y váyase con Dios. Y así lo hizo, que sin inquietarse ni el dicho ratón, ni los dichos perrillos ni gatillos, comieron con mucha quietud, lo cual vio este testigo por haberle llamado al verlo el siervo de Dios. Fray Juan López manifiesta que vio comer juntos sin ofenderse perros, gatos y ratones. Fray Antonio de Morales asegura que en una ocasión mandó a un perro, a un gato y a un ratón que comiesen juntos, como si fueran de una misma especie. Y acabado el mantenimiento, se fueron cada cual por su parte, obedientes a la voz del siervo de Dios. Y era voz pública en el convento que Fray Martín les prevenía en vasijas lo que habían de comer. No pocas veces aconteció mandar que comieran sin hacerse mal ni daño unos a otros, estando juntos perros, gatos y ratones, obedeciendo estos el mando como si fueran racionalísimos. San Martín era tan bondadoso y caritativo con todos que especialmente los pobres lo consideraban como un padre. Algunas personas incluso quisieron que él los considerara hijos formalmente. El padre Cipriano de Medina refiere que siendo novicio le pidió que lo reconociese por hijo y lo atendiese como padre, y como tal hijo lo miraba y atendía para imitarle en lo que fuese posible. Baltasar Carrasco cuenta que él, deseoso de participar de la oración que tenía y de los favores que juzgaba que la Divina Majestad le hacía, le pidió y rogó mucho tiempo, diciendo a este testigo que para qué quería tener un padre mulato, hasta que al cabo de algunos años, después de la comunión que recibió con la comunidad, estando este testigo en la sacristía, vino a ella y lo abrazó a este testigo, llamándole hijo, y que los hijos de este testigo eran sus nietos, con lo cual este testigo, desde el año 1628, fue continuando la amistad con el venerable hermano. El virrey como amigo lo visitaba alguna vez y le daba mensualmente 100 pesos para sus pobres. También lo visitó en la última enfermedad, y desde el arzobispo de Lima, Fernando Arias de Ugarte, hasta el arzobispo electo de México, Feliciano de Vega, a quien curó de una enfermedad, todos sin excepción, pequeños y grandes, querían tenerlo por amigo. Dice el padre Salvador de la Mata, cuando salió a pedir limosna por las calles de los mercados y otras partes de la ciudad, como era tan querido y estimado de las personas más principales, juntó lo que fue bastante para que cada religioso tuviese 3 túnicas de anascote. Pero también los pobres le daban lo que podían. Afirma Juan Vázquez Parra que algunas tardes salía por las chacras que avecinan a la del Limatambo y algunas veces se alargaba a la pescadería de Surco a curar a algunos indios e indias enfermas, y es de entender que los indios lo conocían y nos daban plata para que por mano del venerable se dijesen algunas misas por sus padres y abuelos. Sacábamos 70 y 80 pesos de la ranchería de la mar cuando veníamos para el pueblo de Surco, y era mucho lo que nos cargaban los indios e indias de todo lo que tenían. Uno de los momentos en que más se manifestó la popularidad y el cariño que todos le tenían fue cuando se iba a casar su sobrina Catalina con el español Melchor González. El mismo arzobispo de Lima le echó los brazos y mandó darle 1,000 pesos para el matrimonio. Juan Vázquez Parra declara: el lunes por la mañana fuimos al almacén de Figueroa y dio 1,500 pesos en patacones y un vestido de paño de Castilla con una pieza de ruán para sábanas, y nos dijo que nos volviésemos allá a la tarde. A lo cual volvimos y ya tenía hablado a todos los mercaderes de la calle, los cuales todos le fueron dando el parabién del casamiento.
Unos le ofrecieron 500 pesos y otros 200 y otros 300. En cosa de hora y media que estuvimos en la calle, se juntaron 7,000 pesos, fuera de 3 piezas de ruán que nos dieron y otros 2 cortes de paño de Castilla, con que entre los mercaderes y las negras fruteras y panaderas se juntaron 9,000 pesos, y con los 1,000 que el señor arzobispo dio, se juntaron 10,000. Lo cual lo cargué yo, Juan Vázquez, que soy el que asistí en aquel tiempo, y lo declaro ahora. Después vinieron al convento algunos amigos a darle el parabién, entre los cuales se juntaron 2,000 pesos, que por toda la cantidad fueron 12,000. Uno de sus grandes amigos fue el padre Andrés Lizón, Francisco de Santa Fe. Refiere que un religioso, al morir el padre Lizón, había visto salir de su celda al venerable hermano Fray Martín, ya difunto, diciendo a voces que allí iba y que había asistido a la muerte del dicho religioso, que había sido grande amigo suyo en su vida. Francisco Ortiz lo consideró íntimo amigo suyo. Otro gran amigo fue el capitán Juan de Figueroa, que dijo ser su muy amigo. Otros amigos que le dieron dinero para el matrimonio de su sobrina fueron Utrilla, el barbero, Juan Crespo, del mismo oficio, Villarroel, el doctor, y Zúñiga, el cirujano. Sería interminable la lista de nombres, porque lo querían y consideraban no solo un amigo cercano, sino también como un padre a quien podían acudir con confianza, especialmente en los momentos difíciles para recibir una ayuda, un consejo o curación de sus enfermedades. De modo especial, amaba a los novicios del convento, a quienes llamaba hijos, pero todos lo querían, porque a todos hacía el bien con caridad y alegría. Por eso podemos decir que era amigo de todos. Los santos son las personas más felices del mundo porque están más cerca de Dios, que es la alegría del mundo. San Martín no era una excepción, por más que algunos se espanten de sus grandes penitencias. Los testigos del proceso coinciden en afirmar que era un hombre muy alegre, aunque no lo manifestaba externamente con grandes carcajadas, sino con una sonrisa sencilla que transmitía amor y paz. Su sobrina Catalina de Porras dice que tenía el semblante muy alegre y risueño. El padre Salvador de la Mota asegura que tenía siempre el rostro muy alegre. El capitán Juan de Guarnido, que era su amigo, afirma que siempre estaba con el semblante alegre y risueño. El padre Antonio Gutiérrez lo recalca, diciendo que ayudaba a todos con mucho agrado y con el semblante alegre y risueño. El padre Cristóbal de San Juan certifica que cuando algunos lo trataban mal, el semblante de su rostro era más alegre que si le hicieran alguna grave honra o lisonja, respondiendo a los oprobios con palabras de grandísimo amor y mansedumbre. Francisco Ortiz lo encontró un día con grande alegría y muy risueño, hablando la lengua china. El padre Francisco de Arce pudo decir de él que fue muy pacífico y amoroso, y jamás le vio este testigo airado el rostro ni acción impaciente, sino que trajo siempre el rostro alegre y el corazón pacífico y quieto, dando a entender que en él y en su alma moraba la gracia del Espíritu Santo y regía sus acciones. Por eso podemos decir que era un hombre alegre y feliz. Ya hace mucho tiempo se viene diciendo que un santo triste es un triste santo. Yo diría que no puede existir un verdadero santo que sea triste. Una de las señales ciertas de la auténtica santidad es el amor, la paz y la alegría de Dios que tienen los santos. Entonces, ¿vale la pena ser santos? Pidamos esta gracia a Dios por intercesión de San Martín, pues Dios nos ha elegido desde toda la eternidad para ser santos e inmaculados ante Él por el amor. Efesios 1:4. Jesús Eucaristía fue el amor de su vida y el centro de su corazón. Se confesaba a menudo y recibía el Santísimo Sacramento. El día que lo recibía no aparecía en el convento y se metía dentro de una cátedra que está en la sala del capítulo para poder estar oculto y rezar con más devoción y recogimiento. El sargento Francisco de la Torre declara que era tan devoto del Santísimo Sacramento que se acuerda que este testigo, que en una ocasión andaba buscándole por todo el convento, algunos religiosos habían tocado la puerta de su celda,
La abrió este testigo y dijo que no estaba dentro, y fue en busca suya y lo halló, que estaba en el tejado de la iglesia, en un escondido rincón que había en él muy solitario, haciendo oración, hincado de rodillas y puestas las manos con grandísima devoción, mirando a la parte donde estaba colocado el Santísimo Sacramento. Estaba suspendido en el aire más de 2/3 en alto de la tierra, y tan transportado y fuera de sí, que aunque este testigo lo llamó 3 veces, no le respondió cosa alguna, y que parecía inmóvil, con lo que por no interrumpirle lo dejó y se fue. Cuando recibía el sacramento de la Eucaristía, era con tan fervorosos afectos que parecía su rostro una brasa encendida. Fray Francisco de Santa Fe lo vio una vez al salir de la comunión, con el rostro como si fuera de un ángel, al entender y juicio de este testigo, que no sabe decir cómo ello era. Fray Francisco de Santa Fe lo vio una vez al salir de la comunión, con el rostro como si fuera de un ángel, al entender y juicio de este testigo, que no sabe decir cómo ello era. El padre Antonio Gutiérrez anota que el tiempo que le sobraba, después de hacer lo que tenía que hacer en la enfermería, se ocupaba en hacer oración delante del Santísimo Sacramento y de la imagen de Nuestra Señora, la Virgen María, y de otros santos, de quienes era muy devoto. Nunca estaba ocioso, su vida era continua oración, hiciera lo que hiciera, pero le gustaba el silencio y estar a solas con Dios, en especial disfrutando de su presencia en la Eucaristía. Por eso el día que comulgaba era para él el cielo en la tierra, y se escondía para que nadie lo pudiera interrumpir en su oración. La Virgen María estaba siempre presente en su vida como una buena madre. Llevaba siempre un rosario al cuello y otro en el cinto, como era costumbre en los religiosos en el Perú, y todos los días rezaba el rosario como buen dominico. Fue cordialísimo devoto de la Santísima Virgen Nuestra Señora, a quien amaba y veneraba con singular reverencia, en cuya capilla pasaba las noches en oración ante esta divina reina, con quien consultaba todo lo que había de hacer, valiéndose de su intercesión ante su divino Hijo, por lo cual en todo cuanto ponía mano le sucedía bien, y asimismo se sabe que traía siempre un rosario colgado al cuello y otro en las manos, en que ejercitaba la oración del Ave María, no soltando el rosario, sino cuando se había de ejercitar en algún acto de ministerio de sus oficios. Algunos religiosos certificaron que en diferentes ocasiones le había hablado una imagen de la Virgen que estaba en el de Profundis y hoy está colocada en una capilla que hay en la portería principal del convento. Procuraba adornar con flores los altares de la Virgen y también le gustaba poner velas encendidas ante las imágenes de María, como atestiguan varios testigos. Fray Domingo Gil declara haber oído a religiosos graves y llenos de virtud que, queriendo la divina majestad y la Santísima Virgen María remunerar la continua asistencia de Fray María al oficio menor de Fray Martín al oficio menor de Nuestra Señora, que la comunidad le reza a medianoche, antes de entrar a maitines en presencia de una imagen de la Virgen Nuestra Señora. Muchas veces se quedaba el siervo de Dios, el último, y salía tras la comunidad, y que en esas ocasiones veían los religiosos que 2 ángeles le iban alumbrando con antorchas en las manos, lo cual vieron repetir muchas veces. La amaba tanto que no es de extrañar que en la última enfermedad se le apareciera la Santísima Virgen, su patrona y abogada, con otros ángeles y santos. Muchas veces tenía comunicación con los ángeles, aunque no se conoce mucho sobre este aspecto de su vida. El doctor Marcelo Rivera afirma haber oído a los religiosos del convento, y fue público y notorio que el siervo de Dios, azotándose por el convento como en procesión, lo iban alumbrando 4 hermosísimos mancebos que se entendían eran ángeles. Francisco Pérez Quintero dice:
Vio este testigo que todas las noches se recogía el siervo de Dios a horas de la 1 de la noche poco más, y luego se ponía en oración delante de una Santa Verónica, donde estaba más de 1 hora, y luego se metía en unos cajones altos que había en la celda, donde guardaba la ropa de la enfermería, cruzaba los brazos y se metía de medio cuerpo dentro de ellos, quedando la otra mitad fuera colgando. Estando de esta suerte grandísimo rato, y que vio que todas las noches, por una ventana que caía de la celda al claustro de la enfermería, entraba un gato grande de 3 colores, que vio este testigo, blanco, negro y pardo, y se llegaba al venerable hermano, y con las manos empezaba a tirar del hábito, como haciéndole señas de que ya era hora de algún ejercicio. Y el hermano Fray Martín salía de la celda tras el dicho gato e iba a tocar la campana del alba, de que siempre tuvo devoción de hacerlo. ¿Quién podía ser ese gato inteligente que todas las noches lo despertaba, sino un ángel de Dios? Otras veces, como ya hemos anotado, cuando salía de rezar con la comunidad, los religiosos veían que 2 ángeles le iban alumbrando con antorchas en las manos. Uno de los dones místicos que Dios concede a sus siervos es el del éxtasis, un estado en el que está tan absorto en Dios que permanece inmóvil e insensible a los estímulos exteriores. Este estado puede, en algunos casos, llegar a la levitación, es decir, el santo puede levantarse del suelo y permanecer suspenso en el aire hasta por varias horas. El padre Gonzalo García declara que era público y notorio en el convento, que en la sala del capítulo se abrazaba con un santo crucifijo que está en ella, suspendido de la tierra en alguna distancia de alto, y estaba el hermano Fray Martín de Porras con el dicho crucifijo de tal suerte que sus brazos los tenía con los suyos, cosa que causaba notable admiración. Juan Vázquez Parra asegura que una vez que habían ido a sembrar manzanilla a las lomas de Amancaes, se puso a hacer oración hincado de rodillas, dando gracias a Dios nuestro Señor, y dirigidos los ojos al cielo, vio este testigo que también se elevó y suspendido en alto de la tierra estuvo más de 1 hora y media. El mismo testigo certifica que un día, yendo como a las 2 de la tarde a entrar en la celda del venerable hermano, que estaba en oración delante de la imagen de un santo crucifijo que tenía en la celda, lo vio con los brazos en cruz y en la mano derecha una cruz, inclinado los ojos en el dicho crucifijo, y de esta suerte lo vio suspendido en el aire de altura de un hombre poco más o menos, visto lo cual quedó tan espantado y despavorido que le obligó a retirarse atrás a toda prisa, y fue llamar a un religioso lego llamado Fernando, que asistía en la botica, y contándole el caso, le dijo que callase la boca y cerrase la puerta, y que vería tanto de lo referido que no se espantase de cosa alguna. El padre Antonio de Estrada declara que le contó Fray Pedro de Mendoza, religioso lego, persona de mucha virtud y penitencia, que una noche, estando Fray Martín orando en el altar de Nuestra Señora del Rosario, hubo un temblor muy grande, y que había visto en el altar de nuestro Padre Santo Domingo que estaba hincado el siervo de Dios, haciendo oración, levantado del suelo como una cuarta en alto elevado, con las manos puestas en cruz, y que de la punta de la barba le salía un globo de fuego, el cual le bañaba el rostro y remataba en la mitad de la cabeza, y que también había visto en esta ocasión que nuestro Padre Santo Domingo, que estaba y está presente en el dicho altar, tenía vuelta la cara al altar mayor y las espaldas al cuerpo de la iglesia. Otro día fue un negro a encender una vela a la sala del capítulo, y salió al instante, llamando a este testigo, a Marcelo de Rivera, para que fuese a ver lo que había en el capítulo. Y este testigo entró y vio al siervo de Dios suspenso en el aire y puesto en cruz con las manos pegadas a las de un santo Cristo crucificado, que está en un altar de dicho capítulo, y todo su cuerpo lo tenía asimismo
pegado al del santo crucifijo, como que le abrazaba, y estaba del suelo más de 3 varas. Y entró luego al maestro fray Antonio de Arce y el padre fray Pedro de Loaiza. Lo vieron así como lo ha referido este testigo.